Capítulo 3. Debía buscar la forma de armar un equipo. No podía hacer este viaje solo. Aquel entendimiento me había sido revelado ese viernes a las 5:55 de la mañana. Ya como era de costumbre, venía despertándome todas las madrugadas. Mañana habrá que levantarse temprano para ir al trabajo. Terminó por confesar el viajante azul, mientras se despertaba en Terra. Es cierto. Debería acostarme y descansar. Terminé por soltar. O quiero decir, terminó de decir el personaje. El insoportable peso de la mente no me dejaban descansar. O no lo dejaban descansar. Eran la única forma que nuestro cuerpo empezaba a reconocer como opción, vaciarse. Bebiendo, el plato de sopa se vacía. Me dijo una vez Marcos mientras tomábamos sopa de remolacha. No de nuevo. Exclamé. Estoy volviendo en el tiempo. Dije después. Volver e ir son lo mismo. Mencionó un antiguo practicante que no desarmaba su postura corporal mientras todos los demás corrían por detrás de su espalda, o al menos, detrás del vidrio de la nave Fénix. El cosmos entero, que era un escenario negro, había corrido sus persianas y me había permitido ingresar, para ver la gran obra, la cual era su propia creación. Este es el inicio del Génesis, comentaba el astronavegante espacial. En el origen de todos los orígenes, no había nada. No puedo decir, en aquel tiempo, pues el tiempo no existía, agregó mientras su traje se tornó de un azul cobalto. Había existido un tiempo, en el cual, tuve la impresión o la oportunidad, de vivenciar la austeridad plena, sin necesidad de que un sistema me controle. Pero todo eso había quedado atrás. Ahora planeaba, desesperado, irme al otro extremo de Terra. Al origen de mi vida, de la tuya o de la de todos. Buscar, detrás de aquella nueva esperanza, el sentido de la fe, el sentido de todo lo que había perdido. Lo primero que tienes que hacer es pelarte, dijo el maestro dentro del recuerdo que se proyectaba en los ojos del Fénix. Hay que desprenderse de la imagen. Además, el peso de las antenas implantadas no dejan que los mensajes lleguen, agregó, lo cual no entendí muy bien, porque al observarlo, vi como él tenía no solo el pelo largo, sino que también su barba. Esta es la forma de controlar el viaje. Uno vuelve a integrarse al sistema a medida que inicia el primer suspenso de conciencia. Es una limpieza, un nuevo comienzo, una reprogramación. A este punto no podía distinguir si las voces venían del piloto o de los parlantes. Habían pasado décadas y aún corrían los rumores de que el origen de la humanidad había sucedido allá, en Oriente. Pero curiosamente, no en su centro, sino que en el extremo norte de su longitud más perdida. En el punto geográfico de una isla olvidada, enajenada. El capitán, accidentalmente, dejó entrever en la pantalla de mando el mapa del origen universal. Era una especie de imagen satelital que se reflejaba y se mostraba todo su desplome geográfico. ¿Dónde estamos, capitán?, preguntó el viajero de azul, observando un océano en el espacio. Entonces, el capitán relató lo siguiente. Izanami e Izanagi, escapados del paraíso celestial, llevaban consigo pinceles como instrumentos de creación. Al igual que los artistas en el escenario de la vida, sus pinceles se movían con la gracia de una danza, como si estuvieran trazando los contornos de un mundo por nacer. Cada pincelada era un acto de divina inspiración, agitando sus herramientas como pompas de nubes negras, esparciendo partículas de la verdad en el lienzo cósmico. En su arrebato creativo, liberaron gotas de tinta en el vasto océano, y a partir de ese momento, surgieron las islas, nacidas de las entrañas de un volcán dormido que yacía bajo las aguas. Cada isla, un regalo de los dioses, respiraba la esencia de un fuego contenido en la tortuga durmiente, simbolizando la vitalidad y la chispa de la vida en un mundo recién formado. Así, la humanidad nació, un fruto de esta danza divina entre los dioses y el cosmos.
Con el paso del tiempo, los seres humanos, siendo humanos, también albergaron deseos de escapar de su paraíso original, de explorar y descubrir más allá de los límites de su creación. Esta búsqueda incansable por comprender su lugar en el mundo y explorar nuevos horizontes se convirtió en una parte esencial de la historia humana y la expresión de su fe en un destino más allá del paraíso inicial. La nave tenía un grabado de letras en toda su carcasa externa. Se podía leer 001, que era lo mismo que decir Fénix 001. Esta es la nave que te llevará a ocultar tus propios códigos bajo los hechizos de las palabras. Develó por fin el piloto. Capitán, ¿ese mapa no es acaso la isla de Japón? Se atrevió a preguntar el viajante de traje azul. Japón es un invento. Terminó por confesar. Un sueño, pintado con aires de recuerdo, se le pasaba por la mente a aquel hombre. Anhelos por sus bosques, por sus lagos y montañas. De día, usó su fuerza física para levantar paredes que no eran poca cosa, sino que eran casas, hogares. Tuvo ideas y sueños de ayudar y de crear sistemas de construcción eficientes, económicos, sustentables. Quiso destacar la necesidad de habitar un pedazo de tierra, en libertad. Lo frenaron fuerzas adversas, de poder. Y un día, lloró tanto que de sus lágrimas los lagos se acrecentaron y se hicieron un océano de posibilidades. ¿Dónde está mi bote? ¿Qué estoy haciendo en este lugar?, se preguntó. Era Noé, que esperaba abandonar el viejo mundo. O al menos, así se sentía. Noé comenzó a no dormir, a levantarse en la madrugada, fumaba y tomaba mate mientras el estómago le ardía. Guardaba cada moneda virtual, en un banco inexistente, con la esperanza de introducir un código correcto en el sistema, esperando que el mismo Sibaimbí lo acepte y que, siendo un error de lectura, lo reconozcan como uno de sus tantos hijos. Quiero volver a entrar en el recuerdo, soltó un día, que era el día presente, dentro de Fénix. Entonces debes escribir un libro, dijo el piloto. Se encontraba lejos de casa, debía esforzarse. A medida que más miraba el tablero de mando, más se disociaba de su concepción de imagen. ¿Cómo puedo hacer para entender la programación de este lenguaje?, se preguntó. Arrancaba los días con un temblor en su cuerpo. Si pasaba 2 o más días sin hacer una práctica de meditación, su mente se disociaba y caía en las repeticiones instauradas. ¿Era esa la única forma de mantenerse estable en un presente que abarcaba todos los tiempos? El origen y el final, ¿qué son? A veces, era una sensación que ya no podía soportar. Por miedo o por simple incomodidad, se inyectaba una especie de conciencia orgánica. Una conexión con las raíces originarias de Terra. Había dentro de él algo que quería salir fuera, constantemente. Pero él, por alguna desconocida razón, todavía lo mantenía cautivo. No sabía cómo soltar la expresión, el código. Ubik. Tienes que escuchar esas voces que estás callando, le decía su terapeuta cuando aún recorría las calles de Terra. En mí, hay una lucha de muchas voces, ¿a cuál debo escuchar?, le preguntaba el paciente. Tienes que ser fiel a vos mismo, le contestaba. Aquella era una voz que parecía sonar en los altos parlantes de su mente. ¡Boom! Sonó de golpe. Tronó la primer bomba de la mañana. Me desperté sobresaltado, miré el reloj. Eran en efecto las 7 a.m. Estaban detonando los explosivos matutinos que desprendían la nieve de la capa superior en el cerro. Al igual que los perros, las aves y los gatos de mi ciudad. Odiaba las bombas y a la misma vez, me aterraban. ¿Cómo había podido años atrás haber ingresado y colaborado con la entrada de aquel parque nefasto?, me pregunté. Era una excusa del poder que legislaba la tierra, que la delimitaba para extraer al máximo sus recursos, y ahora encima, le ponían un parque de diversiones encima. Vengan todos. Pasen y vean cómo destruimos la montaña. Mientras toman Coca-Cola, sáquense una foto y reproduzcan sus códigos junto a nosotros. Vengan. No sean tímidos. Decían las propagandas que habían sido registradas en mis archivos de la memoria.
Claramente no lo decían de esa forma. Los medios de comunicación que estaban perfectamente diseñados para editar y corregir los códigos, modificaban y actualizaban los datos para que su proceso sea de una forma cautelosa y escondida. En mis tiempos, masticábamos hojas. Ahora, masticamos chicle. Bazooka, decía la voz de la radio. Bazooka, en aquel momento, era una empresa de golosinas explosivas. Era una especie de sustancia lisérgica que se le otorgaba a los niños en cantidades sin medida para censurar y detener el funcionamiento de la glándula pineal. El exceso de azúcar era similar a la exposición repentina de una luz artificial. Masticar chicle era detener los ciclos naturales del cuerpo mediante una luz artificial. Los registros internos del cuerpo se desvinculaban y se corrían de su curso original y natural. Ya no seguían su curso orgánico, ahora eran químicos. Sí, en síntesis, eran estrategias de consumo y de control. Todo era mentira. Nos ocultaban la verdad. En realidad, nos la mostraban pintada de colores artificiales. Era como estar observando un cuadro de lo que era la montaña, mientras la montaña desaparecía en fragmentos de una nube escarlata, detrás de su actual réplica. El invento del doble artificial. Un día, escuche las campanas, luego los tambores. Los presagios del advenimiento. Nosotros no podíamos verla, la verdad, se ocultaba enfrente de nuestras narices. Primero que nada, porque la verdad era dolorosa, significaba tomar distancia y entender que aquellas sustancias con las cuales nos domesticaron, ya no podrían seguir a nuestro lado. Saber que uno es parte de aquella nefasta empresa, era el siguiente estadio. Y como si un eslabón más se presentara, la última revelación, indicaba que el piloto de la nave Fénix, no es más ni menos, que la propia conciencia de nuestra mente. Hokkaido es una isla inventada por dos hermanos. Dos pintores que sin querer, entre juegos inocentes y corridas de celos, soltaron unas gotas de pintura en el océano. ¡Boom! Volvió a tronar otra vez, la detonación activa del cerro. La guerra aún no termina, dije. Esta vez, me encontraba piloteando la nave Fénix, mientras esquivaba pedazos de roca galáctica que habían sido desprendidos de una montaña totalmente destruida. Pero era un engaño, no estaba ocurriendo ninguna guerra. Eran los detonadores del cerro, intentando bajar la nieve para luego aplacarla con las máquinas y así, dejar las pistas preparadas. ¿No te gusta esquiar?, me preguntó el acompañante de la nave, vestido de azul. Sí. ¿Y entonces? ¿Qué? Terminé por confesar.